Bueno, ya saben que a mí me pueden escuchar, digo escuchar porque es en la radio, todos los días, de lunes a viernes, a las 7:30 de la mañana, muy tempranito, empezamos a abrir la información del día en la 10 Capital Radio en toda Canarias. O sea que si quieren estar bien informados y de otra manera, que nosotros no hacemos una radio convencional, ya saben, todos los días a las 7:30 de la mañana en la 10 Capital Radio. Bueno, tenemos a un personaje importante también en este archipiélago. Es doctor, ingeniero de caminos, canales y puertos. Ya lo tuvimos hace un par de meses porque estuvimos hablando cómo se descubre, porque es el descubridor de la Fuente Santa en la isla de La Palma. Don Carlos, gracias por venir. Gracias a vosotros. Estamos hablando que el agua de la Fuente Santa es uno de los mejores aguas, por lo menos de Europa, ¿no? Sí, es única a nivel de España. Única a nivel de España. Y en Europa solamente hay dos igual a ellas, que una está en Vichy y otra está en Nauheim, cerca de Frankfurt. Pero la nuestra les gana a las dos, una en contenido en dióxido de carbono y en otra en contenido en sal y en temperatura. O sea que estamos hablando que el mejor agua de Europa lo da la Fuente Santa en la isla de La Palma. ¿Lo sabemos? ¿Lo tenemos claro? En el tipo de aguas cloruradas sódicas carbogaseosas, sí, es la mejor de Europa. Que estamos hablando que es la mejor agua para la salud. Exactamente. Y para cuidar ciertas enfermedades. ¿Lo tenemos claro eso o no lo tenemos claro? No lo tenemos claro. No, además, de hecho, parece que la gente del gobierno no se ha enterado. Lleva la fuente descubierta, ahora mismo va a hacer 17 años y no han sido capaces de hacer nada con ella. ¿Y no saben qué hacer con ella? Bueno, yo creo que para lo que ellos están pensando en hacer es mejor que no lo hagan. Bueno, ahora hablamos de eso. Bueno, nos habíamos quedado en el último capítulo, porque esto es importante. Quien vaya a escuchar esta entrevista tiene que irse a una anterior para saber qué es la Fuente Santa y cómo descubre Carlos Soler y su equipo la Fuente Santa. Bueno, llegamos al momento en que se descubre esa fuente, ¿no? Llegamos al momento en que, a base de 3 sondeos que paga la administración, descubrimos primero que don Juan Pinto de Guisla, el visitador eclesiástico, el primer oficial de la Santa Inquisición, se había equivocado. Le demostramos a este hombre, con 330 años después, que lo que había dicho en su informe, que la fuente había perdido el poder calórico, no era cierto. La Fuente Santa, tras la erupción del San Antonio y tras la erupción incluso del Teneguía, seguía manando caliente. Eso es lo que pudimos demostrar y nosotros ya sabíamos más o menos en un entorno de 50 metros donde se podría encontrar la surgencia de la Fuente Santa enterrada bajo 70 metros de escombros. Ya. Vale. Y empieza la perforación, ¿no? A partir de ese momento nosotros nos dimos cuenta que podríamos ser capaces de encontrar la fuente. Le propusimos al consejero, que entonces ya era Antonio Castro, le propusimos que, haciendo una obra que más o menos sería barata para el beneficio que podría obtener, podríamos encontrar la Fuente Santa, encontrarla y desenterrarla y poderla aprovechar. Mira, Carlos, ¿ese agua de la Fuente Santa se estaba yendo al mar? Sí, y sigue yéndose al mar ahora mismo, porque sí, no se aprovecha. Claro, es un agua termal caliente que sale, llega a un acuífero costero y en ese acuífero costero se difumina y termina saliendo a la orilla del mar, donde se mezcla con el agua del mar. Es una pérdida tremenda. O sea que hemos descubierto lo más grandioso en los últimos tiempos en Canarias y no sabemos ni lo que hemos descubierto. Estamos perdiendo, llevamos 16 años sin explotar el mejor balneario del Atlántico. Tremendo. Tremendo. Bueno, la perforación. Bien, entonces le propusimos a Antonio Castro una perforación que a base de galería. Eso es porque... No era pozo, era galería. Claro, es que eso fue... Lo primero que hicimos nosotros a partir de ese momento es ponernos a estudiar todo lo que encontrábamos. Teníamos que saber primero qué era lo que teníamos que buscar, o sea, cómo era la fuente. Luego lo segundo es ver cómo lo habían intentado encontrar. Con eso aprendimos 2 cosas, qué teníamos que buscar y qué es lo que no teníamos que hacer, que es lo que habían hecho los 16 que nos precedieron. Lo que hicieron los 16, ir siempre en pozo y además siempre con una
tipo de perforación muy rígido. ¿Qué es lo que decidimos nosotros? Galería y moviéndonos por el subsuelo. De tal manera que lo que propusimos es ir a buscar la fuente buscando que nos llevara el agua caliente, como si fuera el juego de caliente, caliente, frío, frío. Ir debajo de tierra a ras del nivel del mar. Pero primero encontraron dónde salía el agua en la costa. Lo sabíamos a 200 metros de distancia de la costa, estaba la fuente, pero con un entorno de unos 50 metros. Entonces lo que hicimos fue lanzar una galería hacia adentro, a ras del nivel del mar, hasta llegar a chocar contra el acantilado antiguo. Cuando chocamos contra el acantilado antiguo, nos abrimos hacia un lado, siempre al nivel del mar, hasta que de repente nos encontramos con un dique. Claro, imagínate la situación, íbamos con una galería en la que si este es el acantilado antiguo, la galería había venido así, ahora la galería la torcí por aquí, iba con un hastial metido en el acantilado y de repente, cuando íbamos perforando, bordeando el acantilado, nos encontramos con un dique enorme, un dique volcánico de 6 metros de potencia que sobresalía del acantilado. Al ver ese dique me di cuenta que la Fuente Santa estaba debajo. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que había una de las señales que decía que la fuente emanaba al pie de un risco de color plomizo? Yo pensaba que el acantilado era el risco de color plomizo, un acantilado gris de basalto. No, el acantilado no era gris, el acantilado era marrón y con coladas muy finas. Ese no era el acantilado. En cambio, lo que sí era el risco era el dique que sobresalía del acantilado. Ahí me di cuenta de que la fuente estaba debajo nuestro, debajo exactamente de nuestros pies. Bien, al final excavamos debajo, sacamos. Estamos hablando cuánto hemos tardado en hacer esta perforación. Bueno, tardamos 10 años. ¿10 años en perforar? No, en total el trabajo entero de investigación hasta descubrirla, 10 años. Pero la perforación nos la paró la consejería durante 2 años y pico, casi 3 años, porque nos dio el dinero en 2 fases. El presupuesto era de €500.000 y para hacer 200 metros de galería. Bien, ese presupuesto nos lo dio en 2 partes y entre una parte y otra estuvimos parados casi 3 años. Desesperante, eso fue tremendamente desesperante. Bueno, al final la conseguimos encontrar, pero si echas la cuenta de cuántos días perforamos 1000 días. 1000 días. Que son 2 años y pico. En 2 años y pico podíamos haber encontrado la fuente. Todo lo demás fueron retrasos por causas políticas y por causas de problemas, de que nos ponían problemas, hasta el mismo Cabildo. El Cabildo de La Palma nos empezó a poner problemas. Uno de ellos, por ejemplo, nos dicen que nos mandan un informe diciéndonos que tenemos que decir a dónde se dirige la galería. La contestación mía como director de la obra, digo, si yo estoy buscando una cosa, ¿cómo voy a decir a dónde voy? No lo sé. Ojalá lo supiera decir, porque eso es que la habría encontrado. Y entonces me contestan que o digo dónde voy o me paran la obra. Digo, bueno, pues muy fácil, voy a un punto que es X, Y y Z, aquí. ¿Vale? Sí, pues vale, pues ya está. Y a seguir perforando. Luego, claro, tuve que corregir y no era X y Z, que me había equivocado, sino otros valores de eso. Eso fue la primera. La segunda fue el Cabildo me envía a don Telesforo Bravo y a don Juan Coello porque quiere saber qué es lo que estamos haciendo ahí debajo. Cosa inaudita, porque éramos Dirección General de Agua, solo tenían que preguntarnos. Nos preguntan y nosotros les diríamos, ¿qué pasó? Que vino don Tele, como yo había... Don Tele era Dios. Don Tele era Dios, y yo además con don Tele llevaba 10 años trabajando. Todas las galerías que he hecho, la mayor parte, he tenido de asesor a don Tele y a don Juan Coello. Entonces, lo que llegaron allí, me preguntaron, se rieron bastante de la situación y al final me dijeron que la contestación que le dio don Tele al Cabildo es, miren, déjenle que siga, que va bien por donde va y que sobre todo lo que menos puede entorpecer la cosa es que le estén molestando con papeles. Esa fue la contestación de don Tele al Cabildo, al presidente del Cabildo. ¿Cuándo llega el momento de tocar el agua? Cuando me encuentro el dique. Cuando me encuentro el dique me doy cuenta, de repente son las 4 frases esas que yo te comenté que estaban dando vueltas en mi cabeza, son las 4 frases las que me dicen
que he encontrado la fuente y que además la tengo justo debajo de los pies. Y justo era porque la temperatura oscilaba entre 40 y 45 grados en función de la carrera de marea. O sea, y ahí descubre que ahí está la fuente. ¿Y empiezas a perforar hacia abajo? Y hicimos una charca y ahí salía el agua. Hicimos varias charcas. Teníamos una que estaba a 30 grados, otra que estaba a 40, otra a 42 y luego la de la derecha entre 42 y 45. Y luego ya se enfriaba el agua. Teníamos acotado dónde estaban las antiguas charcas, que era en la zona esa entre las dos de 42 grados. La temperatura al final de la fuente era entre 42 y 45 grados. ¿Y sigue saliendo a esa temperatura ahora? No, ya no, se ha enfriado. ¿Se ha enfriado? ¿Y por qué? En el año 2005 la encontramos. A partir del año 2005 la tuvimos 2 años, hicimos los ensayos de laboratorio, hicimos el título de aprovechamiento a nombre del Ayuntamiento de Fuencaliente, que esto es importante porque luego te contaré. El título de aprovechamiento del agua se le concedió entonces al Ayuntamiento, la declaración de aguas termales, la de mineromedicinales, todo eso lo estuvimos haciendo durante 2 años y determinamos que se podía sacar un caudal de 2 litros por segundo. Eso es agua suficiente para un balneario. Date cuenta que La Toja tiene 3 balnearios y tiene un caudal de 1 litro por segundo. O sea, teníamos agua de sobra. 2 litros nos aseguraba el no estropear el agua, que esa es la clave de esta historia también. Tienes que sacarla, pero sin llevártela por delante. Bien, entonces con todo eso llegó el 2007 y la Dirección General de Aguas, la Consejería, se empeñó, porque fue empeño, en trasladarle la obra al Cabildo. Yo expresé mis dudas porque dije que es un tema muy delicado, es un acuífero costero, que ya de entrada es complicado, pero además donde surge un manantial termal, con lo cual muchísimo más complicado y más delicado. Total que no me hicieron caso y se le adjudicó, se le traspasó la obra, se le entregó la obra de la galería. Carlos, tú has sido una persona como muy odiada, ¿no?, en toda esta historia, ¿no? Bueno, muy odiada, ¿pero ¿no? porque caes mal a la gente o...? ¿Según a quién? Pregunto yo. Al que yo le digo las cosas y no le gustan lo que le digo. Ya. Pero claro, yo las digo porque me había pasado 10 años ahí metido. Llevaba 10 años bajo tierra buscando eso, lo que no me pareció de recibo ni me pude callar, es decir, que esto se le da a un consejo insular que no tenía gente preparada para obras subterráneas. Y se lo dieron. Y se lo dieron, vamos, de hecho se lo dieron a un ingeniero técnico agrícola, que fue... Imagínate, claro, imagínate. Ya es lo que dije yo, digo, eso no es... Tiene que ser para alguien que sea experto para que no la estropeen. Bueno, además hay otra cosa, cuando se hace la transferencia, esa transferencia no es legal. La obra se adjudica, que es una obra con agua termal, declarada termal, se le da al Consejo, según la Ley de Aguas, en el artículo 1, párrafo 3, te dice que las aguas termales no son de jurisdicción del Consejo Insular de Aguas, y sin embargo se le entrega al Consejo Insular. Claro, yo no me podía callar, porque veía venir lo que ha pasado luego. ¿Y qué ha pasado? Cuéntame. Pues lo que ha pasado es que cuando llegó eso en sus manos, pues lo del elefante en la cacharrería. De repente le cae eso a un equipo de gente... Que no tienen ni pajolera idea. No saben qué es lo que tienen entre sus manos. Además, ellos habían visto que había mucha gente que entraba a verla cuando la teníamos nosotros. Venía mucha gente a ver la galería, toda la isla entera, y gente que venía de fuera. Claro, ¿qué pasó? Que ellos quisieron que siguiera viniendo la gente. ¿Qué hicieron? Pues cogieron y pusieron una especie de entrada, que es una especie de ¿cómo te diría yo?, de una cosa de hormigón, puesta ahí, en la que se entraba y había una sala para enseñar cosas y demás, pero además el problema es que dentro de la galería había dióxido de carbono. Nosotros habíamos perforado con dióxido de carbono, con bastante cantidad y con temperaturas altas. Bien, ¿qué pasa? Que el dióxido de carbono lo tienes que quitar insuflando aire. Nosotros habíamos perforado con una tubería que era así. Bueno, pues ellos lo que hicieron, ante el temor de que a alguien le pasara algo de los visitantes, metieron 2 tuberías así, pero no una, sino 2. Claro, 2 tuberías de este calibre, cogiendo el agua en la playa, en una zona de sombra, que estás a 20 grados, y insuflándola con una velocidad tremenda a un sitio donde el agua sale entre 42 y 45 grados, ¿qué crees que va a pasar? Que se va a enfriar la estancia primero.
A continuación se enfría el agua precipita y la sal que precipita tapona los conductos por los que sale y la fuente deja de salir dentro de esas charcas. Eso es lo que le ha pasado a la Fuente Santa. O sea que ahora no tenemos fuente o... Se ha perdido la temperatura. Si se pierde la temperatura, se pierde la calidad. Se pierde también el poder curativo y ya no tienes el agua que tenías. Y no pasa nada en esta tierra. No, y todos están felices y están contentos. Y no solo eso, sino que dejaron de entrar hace ya 3 o 4 o 5 años, dejó de entrar la gente, ya no se puede visitar. A mí no me han dejado volver a entrar. Tú estás vetado ahí. Estoy vetado, no me dejan entrar. He pedido 2 veces por escrito. O sea que nos hemos cargado una de las joyas de Canarias, nos las hemos cargado por la incompetencia de algunos. Por la incompetencia de unos. Sí, sí, totalmente. Con nombres y no apellidos. pasa nada. O sea, y todos no pasa tan nada. felices. Sí, sí. Nos hemos cargado la mejor agua de Europa. Sí. Y nadie es responsable de nada. Aquí nadie se responsabiliza de nada, pero no solo eso, es que a la par, antes de que ellos vieran que se les enfriaba, yo les avisé que se les iba a enfriar, pero no me hicieron caso y siguieron metiendo el aire hasta que se la terminaron de enfriar. ¿Qué pasó? Que antes de eso, un partido político, el Partido Popular, se empeñó en hacer un concurso de ideas para colocar un balneario. Ahora aquí viene lo peor. Y bueno, eso ya fue el segundo desastre. El concurso de ideas del PP, que era Carlos Cabrera quien lo estaba moviendo, se empeña, se le da el pliego de condiciones para el concurso, se le adjudica, se le da para que lo redacte a un arquitecto, un tal Rocha. ¿Qué pasa? Se lo podían haber dado a un carnicero. Sí, ¿cuál es el problema? Es que, bueno, esa es la entrada. Los balnearios no los diseñan, lo que es la parte sanitaria, que es lo fundamental, no lo hacen los arquitectos, los hacen los ingenieros de minas en colaboración con los médicos hidrólogos o los ingenieros civiles o de caminos, con siempre la colaboración de médicos hidrólogos. No, señor, ahí lo que hizo fue el que redactó todo el pliego fue un arquitecto, y yo me reuní con él y le dije lo que había. Digo, mira, hay balnearios de muchos tipos. Yo llevo ahora mismo 25 años recorriéndome balnearios por toda Europa. Y digo, ahora mismo tú tienes balnearios para inhalaciones, balnearios para duchas, balnearios para baños y balnearios incluso lúdicos y festivos, que se llaman parques acuáticos. ¿Qué es lo que pasa? En función de cómo des tú la terapia, tú tienes que diseñar el balneario. ¿Qué hizo? De entrada no dijo cuál era la calidad del agua, con lo cual los que optaban no sabían qué balneario. ¿Qué pasó? Que además se restringió la salida de ese pliego de concurso solo a los arquitectos. Otro de los grandes errores. Hasta que el Colegio de Ingenieros de Caminos protestó. Y entonces dijeron, bueno, pues ahora arquitectos y además ingenieros. ¿Qué pasó? Ingenieros industriales, ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros aeronáuticos, no lo supieron hacer. Luego además cometieron una serie de errores tremendos. Había que poner una parte de baño público, que era lo lógico y lo natural. ¿Por qué? Porque esa fuente ha sido de Fuencaliente y de La Palma. Por lo tanto, tú tenías que tener un baño, te podrías bañar en la fuente, siempre que fueras de la isla de La Palma o que fueras de Fuencaliente, ¿no? Luego entonces, por tanto, tú tenías que tener una zona pública. No se dieron cuenta y no la pusieron. Corrigieron al final y cuando la corrigieron entraban en competencia esa zona pública con el que explotara el balneario. Con lo cual el balneario nadie pagaría si lo hacías de esa manera. Bueno, el siguiente error, que fue quizás el más grave de todo, es que el emplazamiento para colocar el balneario, primero ellos, el que proponía el concurso no lo tenía. No era propietario de los terrenos, porque son terrenos indivisos que además estaban sin expropiar. Pero que además encima, ¿qué pasa? Que esos terrenos están protegidos porque son las coladas del Teneguía. Luego entonces, ¿dónde hacías el balneario? Claro, la gente no sabía todo eso y lo colocó. ¿Qué pasa? Que no se puede hacer porque parece que cambiar la ley. Tienes que desproteger el Teneguía para poder hacer el balneario de la Fuente Santa. Nos hemos cargado la Fuente Santa. Y mientras tanto nos la hemos cargado. O sea que ahora ni hay agua caliente, ni hay balneario. Quieren hacer un parque acuático con toboganes.
O sea, nos hemos cargado uno de los tesoros de Canarias. Y aquí no pasa nada. Y es más, y se ha metido todo, se ha embrollado de tal manera. Primero hemos perdido la temperatura, hemos perdido la calidad. ¿Se puede ganar la temperatura otra vez? Sí, pero para eso habría que entrar y habría que probar. A probar si seríamos capaces de tirar del agua para que el agua lo destapara, o si no es así, habría que buscar otra vez la fuente. O sea, la duda está, ¿con la infraestructura actual puedes arreglar el problema o vas a tener que alargar galería y ponerte a buscar otra vez la salida de la Fuente Santa? Porque la fuente está taponada al bajar la temperatura. Exactamente. ¿Tú sabes el mito de Hércules? Hércules, uno de los 12 trabajos de Hércules es que corte la cabeza de la hidra. La hidra es un monstruo que en verdad lo que era un manantial, que tenía 3 cabezas. Cortarle una cabeza suponía tapar una surgencia. ¿Qué pasaba? Que salía por otro lado. Que en la mitología que era que el monstruo le volvía a salir la cabeza hasta que mataras la inmortal. Bien, este es el mismo problema. Si se ha tapado por un lado, tiene que salir por el otro, pero para eso hay que buscarla. Y por tanto, hay que perforar la galería. La galería es muy compleja de perforar, complicadísima. Yo llevo 13 kilómetros perforados en estas islas y nunca me he encontrado 200 metros tan complicados como los de la fuente. Eso fue lo que paró a todos mis predecesores. Claro, esa fue la historia. Por eso ellos no lo pudieron. Y nosotros, aún en galería, tuvimos esos problemas. Qué pena, ¿eh? Supongo que te debes de sentir fatal, ¿no? Después de tantos años buscando esa fuente, que llevaban tantos, ya unos cuantos siglos buscándola, que se encuentre... Y conociéndome la historia... Que aparezca y que unos incompetentes se la liquiden, se la carguen, la fuente. Se la cargan, sí, se la cargan y encima, además, eso, esconden primero que se les está enfriando, no me dejan ir para que no lo siga diciendo, y luego encima ahora se les ha escondido, han cerrado todo y ahora se ha perdido todo, está todo cerrado. Lleva años sin que nadie pueda entrar. Yo estoy pidiendo que me dejen entrar para ver qué manera hay, a ver si hay alguna manera que yo... De buscar la solución. De buscar la solución, porque si yo allí me dejan medir durante un día, por ejemplo, y yo veo las variaciones de temperatura, porque además lo dejé todo preparado con aparatos que cada 10 segundos te medían todo. Nivel de agua, presión, temperatura y demás, y dióxido de carbono. Si me dejaran ver eso, quizás pudiera ver si somos capaces de, tal y como está, poderlo arreglar. Pero no te dejan ver nada. Me dejan verlo. Además ¿Pero no te dejan verlo por qué? ¿Porque eres enemigo público de La Palma, de la Fuente Santa? Porque soy una persona que digo cosas que no debo de decirlas. Exactamente eso. Pero además fíjate que he dado la solución para hacer un balneario ahí, que se puede hacer un balneario sin tener que meterse en ese follón de expropiar, ni además, ni siquiera, ya no solo expropiar, sino el meterse en un terreno que está protegido. ¿Cómo? Haciendo que la galería la continúas, buscamos las charcas antiguas, que sé dónde están, más o menos sé la zona donde están, las desenterramos y que la gente se bañe allí. Y date cuenta de qué sería eso. Te estás bañando en el mismo sitio que ellos. Pero además, esas charcas se llenan y se vacían 2 veces al día con la marea. Con lo cual, entonces, no tienes que preocuparte de nada. Tú te bañas, que los próximos que vengan se encuentran agua nueva. No tienes que preocuparte de toda esta historia. Se hace una parte pública en la entrada, con agua de la Fuente Santa, para que la gente se pueda bañar. Y la parte de interior la dejas reservada a un turismo balneario en el que tienes que controlar las entradas. Aquí no tienen ni pajolera idea de lo que es el turismo de balneario. No, ni idea, no saben lo que es. Pero no saben nada. Y no saben lo que se están perdiendo, que encima, porque tiene un poder adquisitivo tremendo. Aquí hay gente en Europa que les llaman los curites, que van todo el año se lo van paseando de un balneario a otro, pero tienen un poder adquisitivo que no tienen otra cosa que hacer. Y esa es su historia. Dostoyevsky tiene una novela sobre ese tema y ese tema viene desde el siglo XIX. Bueno, pues si tú a esa gente en Europa, de repente en el invierno europeo, le dices que tienes un balneario con esa calidad de agua, con ese tipo de agua, en la isla de La Palma y además en el sur de la isla de La Palma, vamos, te fluye toda la gente.
¿Y nadie lo ha visto esto, Carlos? Nadie lo ve. Yo es que lo estoy viendo ahora, yo lo veo. Yo si fuera dirigente de esa isla, hoy ya estaríamos buscando las soluciones. Fíjate que te digo más. Yo la idea mía no solo es hacer ese balneario que sería el histórico. Con ese harías el histórico. Pero a ese no puedes masificarlo. ¿Cuál es la solución? Sacar el agua mediante sondeos, sacar agua de la Fuente Santa, llevarla en unas cubas especiales que tienes que mantener la presión y la temperatura y hacer centros termales distribuidos por la isla de La Palma. Por ejemplo, el primero en Los Canarios, que es el que se lo merece porque fue en caliente, que son los que mantuvieron viva la llama de la fuente. Pero luego puedes poner uno en Barlovento, otro en los Llanos de Aridane. ¿Qué haces con eso? Distribuyes el turismo balneario a esos emplazamientos y liberas la fuente para que vayan solo los escogidos y los que lleven turno de visita, como pasaba antiguamente. ¿Con eso qué consigues? Convertir la isla de La Palma en un destino termal. Toda la isla entera. Es que yo creo que en La Palma, y que me perdonen los que han dirigido La Palma, no tienen rumbo en cuanto al turismo. No hay un rumbo. Allí se va a todo y vamos a ver lo que sale. Pero al final no sale nada. Porque La Palma es una isla muy específica y muy singular. Bueno, tienen ahí una joya. Los empresarios sí lo han visto. Hay un grupo que se ha hecho, que es Termalismo de La Palma, que están abogando y luchando por eso. Ese grupo de Termalismo de La Palma tiene un equipo asesor de médicos hidrólogos, de expertos en turismo, de economistas, de arquitectos, que han diseñado todo esto que te estoy diciendo yo. Bueno, pues ese grupo, por ejemplo, engloba a 90 empresas turísticas de la isla. Eso es lo que está pidiendo ese grupo y lo que pasa es que el Cabildo no lo concede. El Cabildo tiene agarrado el concurso. Y como tiene agarrado el concurso, ellos quieren hacer el concurso. Y ahora, cuando se haga la transferencia de la ley de costas, que va a ser ahora, y parece que dicen ellos que inminente, y si le transfieren la potestad a la Dirección General que corresponde a eso, que eso no está tan claro, si se la transfieren, en ese momento, por decreto ley, harán el balneario del concurso. Y entonces la has fastidiado porque entonces has perdido un balneario, has perdido un agua y además te han colocado un parque acuático. Y aquí parques acuáticos, como el que tenemos en Tenerife, no lo vamos a mejorar. Bueno, Carlos, lo veo mal. Joder. Lo veo mal, no lo veo y creo que perdemos oportunidades todos los días. Esta es otra más. Hemos perdido la fuente, hemos perdido el agua, hemos perdido la calidad, no sabemos qué hacer, nos hemos cargado todo y nadie es responsable. Pero fíjate, todo tiene remedio. Esto si se hiciera bien, en 6 meses la gente se está bañando en la Yo lo que Santa. no entiendo, a ver, querido presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, supongo que hoy tendrás que ver este programa entero y supongo que hoy tendrás que llamar a Carlos, por lo menos para tomarte un café con él. Yo no sé si después se llegarán a acuerdos o no se llegarán, pero es que yo lo veo clarísimo. Y si no son capaces de hacer esto, que baje Dios y lo vea. Pues no son. Don Carlos Soler, es un placer. Muchas gracias. Es un placer hablar contigo de cosas tan importantes. Estamos hablando de joyas de la corona. Sí, una verdadera joya de la corona. Que las joyas de las coronas las despreciamos aquí de una manera tremenda. Sí. Gracias por haber venido. A vosotros. Queridos televidentes, queridos amigos, gracias por dejarnos entrar ahí en sus casas todos los días a través de Mírame Canarias, en las 8 islas. Y bueno, ya saben que a mí, todos los días a las 7:30 de la mañana, como una puncha, 7:30 de la mañana, todos los días desgranando la actualidad, pero con buen sentido del humor, con un humor británico, que tiene un poquito de, ya saben, de retranca en la 10 Capital Radio. Bueno, gracias a todos.